Bueno, ahí radica todo el kit del asunto, porque en realidad hoy en día se confunde mucho eso. La gente no tiene la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Y lo Exactamente. estamos viendo hoy en día, nos están bombardeando con tantas cosas mentirosas y Sí, sí, falsas, sí. engañosas, que ya en el fondo hemos perdido en realidad lo que es la verdad y la mentira, lo que es lo correcto y lo incorrecto, lo que es el bien y el mal. Entonces, encontrar el camino y comprender y trabajar profundamente nos va a permitir ir discerniendo y darnos cuenta en dónde está la falsedad del Sí, conocimiento. sí, sí. Por lo tanto, uno paga karma por lo que dice, por lo que omite Y por lo y que por lo deja que de hace. hacer. Sí, ¿Mm? exactamente. Entonces, por eso que es importante aprender a callar. Pero sabemos que viene un gran corte y nos van a cortar todo. Cuando nos corten todo y ya no podamos comunicarnos, ¿ya? Ya no podemos transmitir por otros medios, entonces cada uno va a seguir a su ser. Bienvenidos amigos a nuestra jornada de conferencias sobre el autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Nueva vez tengo el honor de platicar con nuestro amigo y colega escritor Fernando García Silva. En esta ocasión vamos a compartir contigo la videoconferencia número 25. Esoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Cuando hablamos de esoterismo nos referimos al conocimiento exterior y que recibe la personalidad, es decir, es todo el conocimiento que hemos recibido en las aulas, en las escuelas y universidades, y en nuestro hogar, nuestros padres, nuestros abuelos. En cuanto al concepto pseudoesoterismo, se refiere al falso conocimiento, la ciencia, también recibido a través de nuestra personalidad, y esoterismo, el conocimiento interior, el cual se manifiesta a través de la conciencia. Después del intro, ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Y bien amigos, la videoconferencia que hoy nos convoca, esoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo, tiene la finalidad de establecer la diferencia y el significado de los tres conceptos. Te invito a ver esta interesantísima videoconferencia tras el intro. Bienvenidos amigos a La Otra Dirección por Omnius 24 Horas, el Jardín de tu Mente. Bienvenidos también a esta jornada de conferencia de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Hoy nos convoca una conferencia súper interesante: esoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Tres conceptos que semánticamente son totalmente distintos, su significado, ¿verdad? Pero que en su terminología pues son casi idénticos. Nueva vez tengo el honor y el privilegio de conversar con nuestro amigo y colega en nuestros estudios, Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, un honor, un privilegio una vez más coincidir como siempre contigo acá, ¿verdad? Para platicar con la audiencia de Omnius 24 Horas. Gracias, el honor es mío. Muchas gracias. Genial, genial, Fernando. Llegamos a la conferencia número 25, Fernando. Miti, miti. ¿Verdad? La mitad de la promesa con los clientes, con los clientes, no, con los, ¿verdad?
con los televidentes. Bien, amigos, entonces, una conferencia súper interesante que nos convoca, como dijimos, 3 conceptos. Fernando, amigos que nos siguen. Esoterismo con X, que es el conocimiento exterior y lo recibimos a través de la personalidad, y el pseudo esoterismo, en este caso con S, que no es más que se refiere al falso esoterismo, al falso conocimiento, a la ciencia falsa. Muchas veces, entonces, este se refiere también a través de la personalidad. Muchas veces la gente pues va a consultar la carta, el tarot, la magia negra, ciencia falsa. Esto es pseudo-esoterismo. Y el esoterismo, que es el término, el tercer concepto, con S, es entonces el conocimiento que recibimos del interior. Se manifiesta a través de la conciencia. Fantástico, Fernando. Verá esta videoconferencia número 25. Y vamos a entrar de una vez en detalle, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una escuela esotérica, Fernando, de una escuela pseudoesotérica? Bueno, ahí radica todo el kit del asunto, porque en realidad hoy en día se confunde mucho eso. La gente no tiene la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Exacto. Y lo estamos viendo hoy en día, nos están bombardeando con tantas cosas mentirosas y falsas, engañosas, que ya en el fondo hemos perdido en realidad lo que es la verdad y la mentira, lo que es lo correcto y lo incorrecto, lo que es el bien y el mal. Entonces, es muy importante diferenciar una escuela esotérica que tiene un conocimiento veraz, que tiene un conocimiento verdadero, que tiene un conocimiento de regeneración, que realmente va a ayudar a la persona a su desarrollo y su ascenso espiritual, de un grupo, de una escuela pseudo-esotérica, que se hace pasar por una escuela de naturaleza espiritual, pero en el fondo es una escuela falsa. Es una escuela con verdades a medias, con engaños, con abusos, en el fondo nadie va a lograr crecer entrando en una escuela de esta. Fernando, y lo penoso de todo esto también, es decir, el lucro, es decir, estas escuelas y los que conforman y los que presiden estas escuelas han creado grandes fortunas, inmensas fortunas. ¿Verdad? De ese conocimiento falso, ¿no? Exactamente. Ahí existe el lucro. Hay muchas personas que tienen, hay libros, por ejemplo, que se han escrito, y famosos, bestseller, ¿no? Y de diferentes ediciones, de diferentes precios, hay algunos ahí hasta con letras doradas, maravilloso, pero es todo puro pseudo-esoterismo, barato, como decimos nosotros, pseudo-esoterismo barato, porque en el fondo la verdadera enseñanza esotérica nunca debe ser cobrada, porque no existe un parangón entre el espíritu y la materia. O sea, cuando nos dan el verdadero camino de regeneración, de salvación, de crecimiento interior, eso, ni aunque tuviéramos todo el oro del mundo, podríamos pagarlo. El valor es inmensurable. Sí, es cierto. Es inmensurable. Entonces, se entrega gratuitamente. Lamentablemente hay un concepto errado, que la persona piensa que si es gratis es malo, y que si es caro es bueno. Si hiciéramos, por ejemplo, de pronto estos grupos pseudo-esotéricos hacen sus congresos, sus conferencias, y cobran en un gran hotel, cobran gran cantidad de dinero, y la gente, wow, va feliz y paga esos miles de dólares, porque, oye, no, imagínate lo que me costó. Ese es el problema, ¿ve? En el fondo, porque no tenemos la capacidad, y el objetivo de esta conferencia es precisamente dar herramientas para que las personas comprendan y sean capaces de discernir ellos mismos qué es lo verdadero y lo falso, lo pseudo-esotérico y lo verdaderamente esotérico. Bueno, y ahí está, la problemática de todo esto es, ahí está la oscuridad, la ignorancia, ¿verdad? Que tenemos. Y para eso son estas conferencias, realmente, para dar luz. Exactamente, sí, estamos muy confundidos, entonces la idea es tener claridad para poder uno discernir por sí mismo y dejar de ser engañados, porque en el fondo estamos muy engañados. Entonces, Fernando, en cuanto al, que ya lo tocaba en la introducción así de manera, en cuanto al término esoterismo, con X, el significado.
Claro, el conocimiento exotérico, ¿m? Es el conocimiento exterior, con X, viene de exterior, exotérico, ¿ya? Conocimiento exotérico es el conocimiento que tú recibes por los 5 sentidos y lo recibe directamente la personalidad, ¿ya? Es lo que entra por la vista, lo que entra por los oídos, lo que entra por el olfato, todo el conocimiento que uno recibe a través de los 5 sentidos que recibe aquí en el mundo físico es un conocimiento exotérico, porque el verdadero conocimiento esotérico con S no se recibe aquí en el mundo físico, se recibe en los mundos internos, ¿ya? Y no lo recibe la personalidad, sino lo recibe la conciencia, ¿ya? Ahora, cuando un maestro viene a formar aquí una escuela de regeneración, porque los grandes avataras, ninguno ha venido a formar una religión. Lo que ellos han formado son escuelas de regeneración, y luego cuando este maestro, este avatara, desaparece, fallece, o cambia de cuerpo, o pasa por una presunta muerte, porque muchos de ellos pasan por presuntas muertes, porque son inmortales, entonces, con el tiempo, ese grupo se transforma en una religión, ¿ya? Pero cuando forman estas escuelas de regeneración espiritual, de crecimiento interior, ellos siempre la forman en 3 círculos, que es el círculo exotérico, el círculo esotérico y el círculo mesotérico, ¿ya? En el círculo exotérico donde está todo el mundo, y es el exterior. Y ahí entregan la enseñanza, pero la entregan en parábola, en simbología, en cábala, en numerología, ¿ya? Por eso que la Biblia está llena de parábolas, porque es una enseñanza exotérica. Sí, ¿ya? sí. Tienen otro grupito de personas que ya van despertando y van entrando, que se llama el grupo mesotérico, que es un grupo intermedio entre el exotérico y el esotérico. Y este grupo mesotérico entonces se va preparando, y ya cuando están preparados van ingresando ya a los círculos más internos, más privados, más íntimos, que son los grupos esotéricos. Pero esa enseñanza se da el oído en los mundos internos, en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal, código átmico, no en el mundo físico. ¿Cuán difícil es encontrar el camino, Fernando? Muy difícil. Es muy difícil, por eso que los maestros dicen, cuando hablan de la critificación, de 1000 que buscan, uno encuentra, de 1000 que encuentra, uno sigue, de 1000 que sigue, uno lo logra. ¿Ya? De 1000 que buscan, uno encuentra una escuela esotérica de regeneración. Y 999 se pierden en la cantidad de escuelas pseudoesotéricas que hay por ahí, por doquier. Escuelitas donde te enseñan a desarrollar poderes, escuelitas donde te enseñan a despertar los chakras, escuelitas donde te sacan la suerte, y en el fondo te confunden, ¿ya? Entonces, de ese 990, de eso, un milagro que encontró el camino, el verdadero camino de regeneración numérico, de eso solo, de 1000 de esos, uno practica. Y de esos 1000 que practican, uno lo logra. Entonces, si tú ves, es muy difícil llegar a la meta. De partida es difícil encontrar la escuela. Por eso que es importante, y los maestros dicen, una vez que uno encuentra la escuela de regeneración, tiene que ponerse las pilas, porque nadie garantiza que en la próxima existencia tú vuelvas a encontrar la escuela. Te puedes perder. Y hay muchas personas que encuentran el camino, no lo caminan correctamente, mueren, y en su próxima existencia pasan una vida sin encontrar nuevamente el camino. Una vida como lo vive la mayoría de la gente, que es una vida sin sentido. Sin sentido, sin propósito, no hay... Sin propósitos trascendentales. Tiene muchos propósitos, pero no son trascendentales. Entonces pierden nuevamente el vínculo con el camino, y la persona nuevamente pierde esa existencia, ¿ya? Entonces es difícil encontrar realmente el verdadero camino de regeneración, y aquí vamos a explicar en el fondo cuáles son sus pilares fundamentales para que uno no se engañe. Exacto. ¿Abundan las escuelas pseudo-esotéricas, Fernando? Muchísimo. Como les decía, sí. Tú levantas una piedra y aparecen 10 escuelas, 10 grupos, 10 pseudo maestros. Acuérdate de la conferencia Fanatismo y Mitomanía. Correcto. Mitómanos. Todos estos mitómanos forman escuelas de pseudo-esotéricas, escuelas falsas, ¿ya? Y cada uno tiene su planteamiento, y existe mucho intelectualismo en las escuelas pseudo-esotéricas, ¿ya? La persona se cree buena, ¿ya? Sí, lo que decíamos en la conferencia anterior. Claro, son creyentes, creen, ¿ya?
acuérdate que aquí la creencia tuya no interesa en el fondo. Que una creencia es simplemente un concepto mental, Es la no es la verdad, experiencia. no es la verdad. Exacto. ¿Ya? Entonces abundan mucho, mucho. ¿Y por qué? Porque existe el lucro, existe el fanatismo, existe la mitomanía, ¿ya? Entonces, con toda esta cosa también de internet y que forman un grupo por aquí, un grupo por allá, y de repente se dividen y hasta de las mismas escuelas verdaderas de regeneración, se producen cismas, se producen divisiones y cada uno ya después va siguiendo y con su propia forma de ser y se transforma en un grupo pseudoesotérico, aun y cuando haya tenido su raíz esotérica. Eso se ve. Exacto. ¿Qué es común ver en estas escuelas, Fernando? De falsa, el espirituales falsas. ¿Cómo? ¿Perdón? Es decir, ¿qué cosas comunes vemos en estas escuelas espirituales falsas? Claro, en esta escuela lo común que uno ve en el fondo es que cobran por la enseñanza, ¿ya? Hablan muchas cosas, pero no te enseñan a lograr tú esa misma experiencia. Las escuelas pseudoesotéricas, por ejemplo, inclusive hablan del ego, ¿no? Que el ego es malo, que hay que sacarse el ego, pero no enseñan a sacar el ego. Exacto. ¿Y por qué no enseñan a sacar el ego en esta escuela? Porque ellos no saben sacarlo. O si saben, no lo practican. También las escuelas pseudoesotéricas hablan de la transmutación, hablan del kundalini. De hecho, hay grupos kundalini, de yoga kundalini, que usan turbante y se visten de blanco y todo, y son todos pseudoesotéricos. Porque ninguno de estos grupos del desarrollo kundalini enseña realmente la castidad. Ninguno enseña que no hay que fornicar. No enseñan. Es una enseñanza aérea, falsa, como decimos. Falsa. No tiene fundamento. No tiene fundamento, exactamente. Cuando se pone a conversar con ellos y los conceptos los desarman, ¿me entiendes? ¿No? Se sienten como miran su reloj y hoy se me hizo tarde y se van. Porque cuando no... Quedó en el aire. No, porque no tienen pilares. No, porque es una estrategia distorsionada, recuérdate también. Exactamente. Es un conocimiento distorsionado a la vez. Exactamente. Entonces ahí hay mucha mitomanía, nosotros vemos mucha mitomanía, ¿ya? Buscan mucho desarrollar poderes, facultades, en el fondo, ¿ya? Y uno no tiene que buscar facultades, no tiene que buscar poderes. Exacto. Porque si uno busca poderes y no muere en el ego, al final termina dándole poderes al ego. Imagínense que el ego sin poderes es peligroso. Imagínense el ego ahora con poderes. Con poder. Más peligroso todavía. ¿Ya? Entonces se forman en verdaderos empresas de lucro. Ya hacen reuniones, digamos, en tal lugar, en tal hotel, en tal isla, en algo. Concentración, desarrollo de facultades, apertura a la glándula pineal, digamos, un fin de semana para despertar la glándula pineal, como que si la glándula pineal se despertara en un fin de semana. No sé. La que se despierte la glándula pineal es del banco, del organizador del evento, del dueño del evento, del lucro. Claro. No, el desarrollo de la glándula pineal está íntimamente relacionado con la castidad. O sea, mientras la persona más casta y más transmute su energía sexual, más va a tener potencializada su glándula pineal. Pero los pseudoesotéricos no enseñan eso. Porque en el fondo enseñarle a que la gente busque la castidad y deje fornicar y busque una pareja única, deje de adulterar y todo eso, no, entonces no me gustó eso. Yo quiero seguir con mis diversiones. ¿Ya? Entonces prefieren ellos seguir todo desordenado porque es más fácil. Es más fácil. Entonces encontrar el camino y comprender y trabajar profundamente nos va a permitir ir discerniendo y darnos cuenta en dónde está la falsedad del conocimiento. Sí. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Otra característica también de esta pseudoescuela, Fernando, es el intelectualismo, como decíamos.
Sí, son altamente, como le dije, son altamente intelectuales. Ellos les gusta mucho leer, son muy aficionados a los libros. Sí, ¿Ya? dominar citas, versículos. Dominar citas, hay personas inclusive Sí, que se saben, por ejemplo, la Biblia prácticamente de memoria. Y versículo tanto, párrafo tanto, capítulo tanto, y sí, sí. que dijo tal cosa, tal cosa. Que para Pero esa manipular con persona, esa, es para manipular con esa. para manipular, claro. Es un jueguito. Lamentablemente, hay muchos, como se dice, equivocados sinceros. Sí, ¿Ya? sí. Equivocados sinceros. Son Sincero. personas que están equivocadas, pero son sinceros consigo mismos. Ellos creen que van bien. Meterían Exacto, la mano exacto, al fuego exacto. porque en realidad están correctos. ¿Ya? Porque así el ego cuando te coge y te nubla, tú no eres capaz de darte cuenta en realidad cómo te tiene atrapado. ¿Ya? Entonces, el intelectualismo es una de las características de las escuelas pseudoesotéricas. ¿Ya? Desarrollan altamente lo que es el proceso conceptual, pero no desarrollan el proceso vivencial, experimental. Y uno tiene que vivenciar, experimentar. ¿Ya? Bien, amigos, seguimos. Interesante esta videoconferencia con nuestro amigo Fernando García. Esoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Hoy la conferencia número 25. Fernando, como siempre, con un mensaje muy potente de mucha utilidad, sobre todo para estos tiempos que enfrentamos grandes crisis a nivel de colectividad, a nivel individual. Fernando, entonces, lo realmente importante, siempre lo vamos a enfatizar, es conocerse a sí mismo, ¿verdad? Que estas escuelas no enseñan nada de esto realmente. Exactamente. ¿Ya? El verdadero camino es el conocimiento de sí mismo. Y estas escuelas esotéricas no te van a enseñar a conocerte de ti mismo. Inclusive te van a hablar, tienen una prosa y un lenguaje maravilloso, seductor. Sí, 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 En las sí, escuelas sí. esotéricas nosotros encontramos mucho el yo hipnotizador. Mm, El yo hipnotizador, ¿ya? Es la persona que tiene el conocimiento esotérico, no lo practica, pero lo difunde. Entonces su exacto. verbo se torna como hipnotizante. Entonces, por eso que existen muchos de estos mitómanos que arrastran a muchas personas, Sí, 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 fascinan. sí. Su conocimiento es fascinante, pero es un conocimiento exotérico, exterior. Esotérico. Son ideas ¿Ya? esotéricas, diabólicas incluso. Claro, inclusive ya más profundamente, y Sí, algunas de sí, ellas son sí. hasta diabólicas, ya son satánicas, ¿ya? Pero lo importante es aprender a encontrar la sutileza, ¿verdad? Porque a lo mejor Exacto. nosotros nos podemos dar cuenta, si, claro, si son medias diabólicas, la forma, su lenguaje y todo, pero ya cuando es una sutileza, ya muy escondido, muy camuflado, es difícil de descubrir. Y ahí es Es, donde es, uno lo es descubre claro. con los tres factores. Es un sofisma que es muy profundo, que parece ser algo real, algo que hay que tener ese discernimiento para saber cuándo nos están limitando del conocimiento verdadero. Claro. En realidad, un líder pseudoesotérico, uno le hace un par de preguntas e inmediatamente lo desenmascara, solo con dos preguntas. Sí, 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 sí. Yo Porque tengo. hay pilares fundamentales, sobre todo el pilar del sabio uso de la energía creadora sexual, que es el pilar que ninguno de ellos practica. Exactamente. Ninguno de ellos es casto, no conoce la castidad, porque si fuera casto no estaría en esa escuela pseudoesotérica, estaría en una verdadera escuela de regeneración. Correcto. Entonces, todos los que están ahí en esa escuela pseudoesotérica, ninguno es casto, ninguno practica la transmutación sexual, son todos fornicarios. De modo que en estas escuelas el lucro es la meta. Claro, el lucro es uno de sus pilares. ¿Ya? Por eso que te decía antes que hay, por ejemplo, hay escritores de algunos libros, que inclusive hay libros con ediciones carísimas, de mucha alto costo, y hay gente que tiene dinero, Son bestsellers incluso. bestseller, y hay gente que tiene Sí, dinero y paga esas cifras elevadas, sí, ¿ya? Por toda esa cosa pseudo-esotérica en el fondo que engañan, ¿ah? En el fondo, y cogen y tergiversan el verdadero sentido de las cosas. el verdadero mensaje. El verdadero mensaje, claro, exactamente. Entonces, Fernando, estas escuelas jamás van a enseñar los tres factores de la conciencia. Por supuesto, estas escuelas nunca van a enseñar verdaderamente lo que son el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Ya? Nunca va a enseñar a morir correctamente, no enseñan el trabajo con la Madre Divina.
la Madre Divina, nuestra Madre Espiritual, que es la Madre de nuestra alma, que cada uno tiene su Madre interna, ¿ya? Ella tiene el poder, tiene la fuerza, tiene el fuego de poder desintegrar cualquier defecto psicológico que nosotros hayamos creado. Porque recuerda que cada defecto psicológico es como un hijo de uno. Uno lo creó porque lo creó con su energía creadora sexual. Entonces, uno recuerda que la energía creadora sexual tiene 3 poderes de creación. ¿Ya? Que puede crear un hijo de la luz, un hijo de la oscuridad o un hijo físico. Entonces, estos hijos de la oscuridad son los hijos que nacen de la fornicación. Cada vez que una persona pierde su energía creadora sexual, aun y cuando la dama, la mujer con que está practicando el sexo, no queda embarazada, uno crea yoes, porque la expulsión de la energía es creadora, va a ir creando, y va a crear entidades diabólicas. ¿Ya? Entonces, estas escuelas pseudoesotéricas no enseñan el trabajo de la desintegración de estos defectos psicológicos, no enseñan dónde se gestan, cómo se forman, dónde se mueven, cómo descubrirlo, cómo reflexionar y cómo eliminarlo, no enseñan eso. ¿Ya? Hablan bonito, sí, del ego. Sí, ¿no? tienen un discurso, sí. Tienes que controlar tu ego, ¿verdad? El ego te va a destruir, ¿no? Tienes que ser bueno. Pero no explican, o sea, no te dicen la forma. El cómo. Entonces dicen el cómo. Tampoco enseñan la transmutación de la energía sexual. También puede que te hablen del kundalini y de la pureza sexual, pero no enseñan a cómo. No enseñan de que existe un yo fornicario, por ejemplo. Incluso la única forma de lograr el ascenso del kundalini es a través de la eliminación del yo fornicario, y que el yo fornicario nos hace fornicar a nosotros en 3 planos: astral, mental y causal. O sea, uno fornica por los sentimientos, por los pensamientos y por el acto, obviamente, por el verbo. Muchas veces uno fornica por el lenguaje. ¿Ya? Entonces, como no enseñan los 3 factores, no enseñan que hay que sacrificarse por la humanidad, que en el fondo hay que aprender si es necesario, dar la vida por los demás. ¿Ya? Es necesario dedicar parte de tu vida a enseñar a las demás gente el camino, pero sin recibir nada a cambio. Ese es el sacrificio por la humanidad. Es un requisito, porque en el fondo el sacrificio por la humanidad es una obra de amor. Y esta obra es una obra del ser, y el ser, su mayor característica es el amor. Entonces el ser se extasía cuando él ayuda a las personas y no cobra. Porque ese es amor manifiesto, demostrable. Realmente hay mucha confusión en esta doctrina. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Bien, amigos, estamos platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, el autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el Sabio Uso de la Energía Sexual. Hoy nos convoca a la conferencia o la videoconferencia número 25, Esoterismo, Pseudoesoterismo y Exoterismo. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas.
Fernando, entonces, ¿enseñan prácticas de magia negra? Sí, lamentablemente estas escuelas pseudoesotéricas enseñan prácticas de magia negra. Por ejemplo, el desarrollo de los poderes de la mente es magia negra. ¿Ya? Si tú no eliminas al yo y solamente desarrollas el poder de la mente, como no eliminas el yo, al final el yo va a quedar con poder. Y eso es magia negra. Exacto. Todo el dominio del poder que tú logres sobre tu mente sin la desintegración del defecto que la utiliza es magia negra. ¿Ya? El hecho de todos estos procesos de hipnosis, por ejemplo, de hipnotizar, ¿ah? De practicar espiritismo, o el mediunismo, la adivinación, exacto, o el desarrollo de poderes exento del cuidado de la energía y de la muerte del yo, también es magia negra. Si tú ves, por ejemplo, un demonio, un diablo, tiene poderes. Sí, tiene sí, poderes, en realidad, sí, pero no ha eliminado el ego. Entonces, si tú enseñas a alguien a fortificar y a desarrollar poderes, pero no le enseñas a eliminar el yo, al final esa persona va a terminar transformando en un demonio. Peligroso. Peligroso. ¿Ya? Entonces, como no enseñan la castidad y enseñan a fornicar, inclusive algunos enseñan a eyacular santamente el semen, así como con mucha divinidad, con mucho éxtasis, digamos, hablan de orgasmos cósmicos. Eso es magia negra. Es magia negra. En el fondo, utilizar la terminología divina para exaltar la fornicación, eso es magia negra. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero por eso uno se va dando cuenta cuáles son las diferencias. También, Fernando, por ejemplo, en este contexto, en las iglesias, pues también cuando se habla de las parejas, cuando se casan, ¿verdad? No se enseña nada de esto, simplemente se casó una pareja y ya hay punto, ¿verdad? Pero no está el conocimiento del suprasexo sagrado, porque se considera que es pecado, es otro error también ahí, ¿verdad? Es una enseñanza tergiversada a la vez, distorsionada. Y yo siempre digo que no es que no está ese conocimiento, por ejemplo, en los líderes, lo que lideran en las iglesias, en las diferentes denominaciones. Puede ser ignorancia, pero también en la mayoría de los casos es una manipulación, un distorsionamiento del mensaje. Exactamente. O sea, si tú, por ejemplo... Porque se vende como algo sucio, eso es lo que te quiero decir. Que no lo es lo más sagrado, ¿eh? Claro. Entonces, ocupar cargos que no te corresponde, en el fondo, es usurpar en realidad la labor de la divinidad. Por ejemplo, la confesión. Realmente. La confesión. ¿Tú ante quién te tienes que confesar? Con alguien. Ante tu madre divina. Nada más. Ese es el tercer sacramento. Sí. ¿Ya? El tercer sacramento. Y el tercer sacramento de la confesión es aquí en el centro emocional, y eso uno lo hace ante la madre divina. ¿Ya? Bautismo, confirmación y confesión. Sí. Entonces, si a ti te hacen confesarte frente a una persona, a otro ser humano, eso es usurpar el papel de la Madre Divina. Y que la ve con perdón no está transformado ni tiene el conocimiento tampoco. Para nada, porque solamente la confesión es para lograr el perdón, y solamente te puede perdonar tu madre. La madre divina. Porque la madre es la ley dentro de nosotros. Ella se manifiesta aquí, y ella es la ley dentro de nosotros. ¿Ya? Es el amor y la ley. Entonces, la única forma en que podamos nosotros obtener un perdón es a través de nuestra Madre Divina, porque como ella es la ley, ella es Anubis dentro de nosotros. Ella es la que maneja y está indirectamente conectada con el Anubis cósmico, ¿ya? Entonces ella nos puede perdonar. De verdad que ella nos puede perdonar si quiere, nos perdona. Karmas antiguos nos sacan ni un problema. Pero imagínense lo que hace uno arrodillado frente a un sujeto X, ahí con túnica, confesándose, y que la otra le diga: no, vaya 10 Padre Nuestro, vaya María y está perdonado. Eso no, eso es pseudo-esoterismo. Eso es falso. Claro. Es un engaño. Es un engaño. Es un engaño. Aunque lo tocaste ya, entonces dejamos por establecido que sí, que estas escuelas enseñan el espiritismo y el mediumismo también. Claro.
Sí, pues en las escuelas pseudoesotéricas se ve mucho esto del espiritismo, mediumismo, ¿ya? El manejo de desarrollo de facultades y todo ese tipo de cosas, pero va divorciado del trabajo psicológico. Claro. Uno no tiene que buscar facultades, uno tiene que prepararse para recibirlas, que es diferente. Exacto. ¿Cómo me preparo para recibir una facultad? Eliminando el yo. Porque cuando uno elimina un defecto psicológico, así se capacita para recibir una facultad, porque la va a usar la conciencia. ¿Ya? Entonces, Exactamente. así se prepara uno. ¿Ya? Por ejemplo, buscando la castidad, buscando la pureza. Imagínense usted desarrollando facultades, poderes, y más encima es un adúltero. Y comienza a desviar todos estos poderes de imantación y todas esas cosas. Al final termina un seductor, un hipnotizador. Realmente. Por eso que todos estos líderes de escuelas pseudoesotéricas, digamos famosas, tienen harenes de mujeres, y les dice, hoy día te voy a bendecir a ti, le dice. Y en el fondo abusa sexualmente de ella, y la mujer, como digo, equivocados, sinceros, muchas de ellas o de ellos se creen que van bien, porque están dormidos. Porque están dormidos, conciencia dormida, porque no hay experiencia en el mundo astral, no hay experiencia en otras dimensiones, no hay camino real. Bueno, es decir, es un ciego guiando a otro ciego, también a un mar de ciegos. Exactamente, ambos caerán al abismo, dice la Biblia. Claro, claro. Es decir, es oscuridad con oscuridad. Entonces, Fernando, jamás esta escuela también no van a enseñar, mucho menos la autorrealización íntima del ser. No, la autorrealización íntima del ser, ellas ni la conocen, ni saben en el fondo que en el fondo el objetivo de la vida es la autorrealización íntima del ser. ¿Y qué significa la autorrealización íntima del ser? Significa desarrollar todas las capacidades y facultades que la conciencia tiene, crear los cuerpos, despertar, desenvolverse en otras dimensiones superiores. ¿Ya? Y en última instancia, lograr la fusión con la tríada primaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa tríada primaria, fusionarla y transformarse y fusionarse solamente con el ser. Eso lo ignoran absolutamente las escuelas pseudoesotéricas. Aun y cuando puedan tener conocimiento intelectual de las tres fuerzas, hablen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero ignoran cómo fusionar y cómo llegar a esas alturas del camino, que eso ya es la tercera montaña. En cuanto, Fernando, en cuanto a la escuela, entonces en cuanto a la escuela blanca y negra, es decir, que aquí estamos hablando, ¿verdad? Magia blanca y magia negra, ¿no? La diferencia entre ambas escuelas, ¿cuál es? La diferencia fundamental es que una escuela enseña a transmutar y la otra escuela enseña a fornicar. Exacto. O sea, todas las escuelas de magia blanca van a enseñar la transmutación de la energía creadora sexual con una sola pareja, en una pareja legalmente constituida, ¿ya? Estable. Lo importante es que sea una pareja estable, ¿ya? Exacto. En fidelidad, castidad y amor. Y las escuelas pseudoesotéricas, de escuelas de magia negra, ¿ya? Enseñan a fornicar. Y no enseñan la castidad, no enseñan la fidelidad y no enseñan el amor. Entonces, la gran diferencia, el eje fundamental entre una escuela blanca y una negra es que uno enseña a no fornicar y la otra enseña a fornicar. Uno enseña a transmutar la energía sexual, a no eyacularla, a no botar el esperma sagrado, sino a hacerlo ascender por la columna hasta el centro aquí, que es el entrecejo, donde se despierta la conciencia, ¿ya? Y la otra enseña en el fondo degeneradamente a usar la energía creadora sexual. Por eso que también hay tanta desviación, pederastia, homosexualismo, lesbianismo en esta escuela y en estos grupos pseudoesotéricos. El celibato, por ejemplo. El celibato en el fondo va a llevar a la persona al abuso de menores y a la masturbación. Porque la energía sexual tú no la puedes, no puedes con ella. Es como querer tapar el sol con un dedo. No puedes. Es muy poderosa la energía sexual
Es imposible, es muy poderosa y te va a llevar, si tú no la utilizas correctamente, ella misma te va a arrastrar a la degeneración. Bueno, ni la ciencia ha podido llegar al misterio de la energía sexual. Exactamente. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Fernando, bueno, hemos hablado entonces ya de esoterismo, ¿verdad? Del conocimiento exterior y del pseudoesoterismo, que se refiere ya también a la magia negra. Vamos a hablar un poquito de esoterismo, con ese, ¿verdad? Entonces, el significado del término esoterismo. Esoterismo significa conocimiento interior, ¿ya? Es un conocimiento, también se le llamaba antiguamente ocultismo, ¿ya? Exacto. Proviene de las dimensiones superiores y lo recibe en ciencia. Una verdadera escuela esotérica no pertenece aquí al mundo físico, porque, como te decía, tiene un grupo acá que enseña en una forma exotérica, que da las técnicas, pero sus verdaderos pilares están en los mundos internos, ¿ya? Sí, se manifiesta Llegar a transformarse en un esoterista es llegar a altos niveles de despertar conciencia y uso de la energía sexual, ¿ya? Lamentablemente la gente aquí se dice, no, yo soy esotérico, incluso uno dice, oye, ese es muy esotérico, así como utiliza el término. Pero no sabe lo que está diciendo, en verdad. No sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo realmente, ¿ya? El término esotérico es un término muy, muy elevado, ¿ya? Y la idea es aquí que nos quede claro, cuando hablamos de un esotérico, ¿a qué nos estamos refiriendo? En un paréntesis, aunque no es la pregunta que quiero formar, pero en un paréntesis, Fernando, estos grandes maestros, avatares como Jesús, Buda, Mahoma, fueron esoteristas, ¿no? Por supuesto. Sí, ellos sí. Ya Todos estos grandes maestros fundadores de escuelas de regeneración y que al final terminaron en religiones, fueron verdaderos esoteristas. Perfecto. Entonces, Fernando, este conocimiento podemos conseguirlo en los libros, en escuelas externas, en las universidades. El conocimiento esotérico no se consigue en nada externo. No tiene nada que ver con universidades, colegios, libros. Recuerda que uno tiene el yo pseudo-esotérico. Por eso que es importante aquí hacer una diferencia entre lo que es los grupos pseudo-esotéricos y el yo pseudo-esotérico que cada uno carga dentro de sí. Exacto. Porque uno también tiene dentro de su psiquis el yo pseudo-esotérico. Y este yo pseudo-esotérico individual de cada uno de nosotros es amigo de la lectura. Y busca el conocimiento aquí y allá e investiga en cosas físicas, ¿ya? Pero eso es pseudo-esoterismo. El verdadero esoterismo está en el descubrimiento de su mundo interior. Nosotros tenemos unos libros internos, ¿ya? Cuando uno se desdobla en astral y conversa con un maestro en el mundo astral, y ese maestro le pasa un conocimiento en un libro, cuando le pasa el libro abierto, le está diciendo, este conocimiento que te estoy enseñando es para que lo divulgues y lo entregues. Si le pasa el conocimiento en un libro cerrado, le está diciendo, este conocimiento es para ti. Exacto. Es un conocimiento esotérico que te pertenece a ti, no hay que divulgarlo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante ir entendiendo, que a medida que la persona va recibiendo conocimiento en los mundos internos, tiene que aprender a discernir qué cosas puede decir y qué cosas no puede decir. Porque cuando empieza a recibir enseñanza y la cuenta, y a lo mejor no debió decirla, entonces lo castigan y no le dan más, ¿ya? Entonces hay cosas íntimas, cosas personales, por ejemplo, de tu avance interior. Tu avance interior nunca tienes que divulgarlo. Nunca. Decir, no, yo ya desperté el kundalini del cuerpo físico, del cuerpo vital, yo desperté esto, yo tengo tantos porcentajes de conciencia, yo ya me desenvuelvo, ya hablo con los maestros tal y tal y tal. Nunca. No. Lo esotérico es, hay que aprender el hermetismo.
el silencio esotérico es fundamental para poder seguir avanzando. El hermetismo. Sí. El hermetismo. Lo promueven todos los maestros, ¿no? Ese silencio, ese hermetismo. Claro, hay que aprender a ser hermético, cerrado. Sí, ¿ya? sí. Y aprender a discernir qué cosa hablar y qué cosa no hablar. Porque Genial. el Yoko Puchento, tiene el Yoko Puchento, y el Yoko Puchento es el que a uno lo hace de pronto, ¿verdad? Le suelta la lengua ahí y metió la lengua donde se la debió haber mordido, pero ya lo dijo ya. Sí. Bueno, es lo que decíamos, nos convertimos en los mitómanos, en los solamente increíbles. Claro, porque uno tiene características también de mitomanía. Sí, sí, claro. Tiene características fanático, ¿verdad? Tenemos esos yoes dentro de nosotros y están esperando su momento para apoderarse completamente de la máquina y desviarnos del camino completamente. De modo que el conocimiento entonces esotérico lo recibimos, Fernando, ¿dónde? En los mundos internos. El verdadero conocimiento esotérico se recibe en el mundo astral, mental, causal, búdico, átmico, y de ahí para arriba, hasta el absoluto. Exacto. Y se sigue más profundamente en el absoluto. Se manifiesta a través de la conciencia. Y se manifiesta aquí físicamente a través de la conciencia. Claro, es un conocimiento en el fondo que nos va dando nuestro propio ser. Nuestro propio ser va recibiendo esa iniciación en los mundos internos, porque la misma iniciación ni siquiera es del burro, no es nuestra. La iniciación es del ser. Al ser recibe iniciaciones. El ser es premiado de los mundos internos, le ponen corona y todas esas cosas, porque en el fondo él es el que tiene que exaltarse, no uno. ¿Ya? Pero uno se las da, que se las sabe, ¿verdad? Que aquí, que maneja, y en el fondo se olvida de que en el fondo es el padre, no lo es todo. Genial, genial. Entonces, hay un silencio esotérico, Fernando. ¿Qué significado? ¿Cuál es el significado de este silencio esotérico? El silencio esotérico, en el fondo, como te decía, era la capacidad de aprender a callar. Hay que aprender a callar cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar. Hay cierta información que es íntima, ¿ya? Que no tiene que ser divulgada, que tiene que ser filtrada por la conciencia. Hay experiencia en los mundos internos, el ejemplo que te daba el libro, cuando tiene una enseñanza en un libro cerrado, es un conocimiento esotérico tuyo, es para ti, puede ser algo maravilloso, y a lo mejor tú le quieres decir a la gente, pero no puedes. No puedes, es para ti. Entonces ahí hay que luchar contra el yo copuchento, contra el yo afanoso, ¿ya? Con la ansiedad es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, como dice el dicho, por la boca muere el pez. Muere el pez. Hay otro que dice, soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Recuerda cuando una persona la toman presa, la policía la toma detenida, le dice, tiene derecho a permanecer en silencio. Eso viene de los mundos internos. Exacto. Eso viene del Tribunal de la Justicia Cósmica. Porque tú tienes derecho a guardar silencio. Tienes tu derecho. Porque todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Entonces, por eso que es importante el silencio esotérico, porque la lengua es una espada de doble filo. Entonces, si tú de pronto dices cosas y resulta que después te arrepientes, bueno, pero como ya está dicho, hay karma, porque recuerda que a nosotros pagamos karma por las acciones causales del centro motor. Por lo tanto, uno paga karma por lo que dice, por lo que omite y por lo que hace. Sí. Exactamente. Entonces, por eso que es importante aprender a callar. ¿Cuándo se dice, Fernando, entonces, cuándo se dice que presta esperanza para el conocimiento esotérico? Imagínense, se dice que presta esperanza para el conocimiento esotérico cuando nace el Cristo íntimo dentro de la persona. O sea, imagínense, cuando pasó toda la primera montaña, o sea, creó su cuerpo físico, vital, astral, mental y causal de fuego, levantó las 5 serpientes, pasó por las 5 iniciaciones de misterios mayores, ¿ya? Y cuando llega ahí al causal y encarna su Cristo o decide el camino directo, ahí dicen, él presta esperanza para el camino esotérico. O sea, anterior de eso, aun y cuando tenga un 84% de conciencia liberada, aun y cuando tenga sus cuerpos solares creados,
aún no presta esperanza para el camino esotérico, porque el camino esotérico es el conocimiento que viene directo del ser. Y para encarnar el ser solamente se logra en la tercera montaña, la fusión con el ser. Entonces, mire, es importante para las personas que dicen, no, es que yo voy a una escuela esotérica, no, es que yo soy esotérico, tengo un amigo muy esotérico, todo eso es mentira. El esoterismo verdadero, el esoterismo verdadero, puro, es muy exigente, Sí, sí, es muy elevado. Nos queda grande en realidad. Y también, como decimos, cuando uno se va ascendiendo a esos niveles, ahí entra el silencio, el hermetismo, que también entonces no hay que tocar las campanas, nada de eso, porque entorpece el mismo viaje, ¿no? Exactamente. El mismo avance. Entonces, Fernando, cuando es recibido como adepto a la escuela esotérica del rayo de luz al cual uno pertenece. O sea, presta esperanza cuando nace el Cristo. O sea, presta esperanza cuando entra en la segunda montaña. Exacto. Y es recibido como adepto del rayo a la cual él pertenece cuando es resurrecto. O sea, cuando hizo toda la segunda montaña. Okay. Imagínense. Cuando el Cristo íntimo eliminó todos los yoes caos, cuando transformó todos los cuerpos de oro. Imagínense, solamente recibido en la escuela esotérica, dependiendo del rayo al cual pertenece, cuando tiene sus cuerpos de oro. Cuando se es un iniciado de segunda montaña, un cristificado, un inmortal, un resurrecto. Un resurrecto. Ahí es recibido como un esoterista verdadero en la escuela del rayo al cual pertenece, porque existen 7 rayos y esos rayos están marcados aquí en la frente y dependiendo ese rayo uno tiene una determinada tendencia espiritual en su trabajo. Hay maestros del rayo de la fuerza, hay maestros del rayo de la medicina, hay maestros del rayo de la justicia, ¿ya? Hay maestros del rayo del amor. Entonces, dependiendo su rayo, ahí es recibido en esa escuela iniciática. Bien, amigos, esta es la videoconferencia número 25, esoterismo, pseudoesoterismo y exoterismo. Hoy, como siempre, un privilegio platicar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva en la continuidad de esta jornada de conferencia acerca del autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Fernando, entonces, ¿cuándo se puede decir que es un verdadero esoterista? Ya dijiste algo, sí. Sí. Es recibido, dijimos, en la segunda montaña, y se puede decir que ya es un verdadero esoterista, sí, pero completamente cuando ha terminado la tercera montaña. Cuando ha logrado integrar las 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando se fusionó con el ser, cuando terminó la obra, ahí se puede decir que es un verdadero esoterista. Imagínense. Entonces, muy alto, muy elevado es en realidad. Sí, un nivel de conciencia muy elevado. Sí. Muy elevado, ¿no? Terminó la obra, es un maestro, un resurrecto, un inmortal, ya puede ser un Mahatma, puede ser una persona que puede dirigir un planeta, un universo, un sistema solar, muy, muy elevado. Entonces, por eso, para que nosotros tengamos cuidado con el término esoterista en el fondo, porque nos queda grande, pues, y es muy elevado. Muy elevado. Todos queremos ser aspirantes al esoterismo puro. Sí. Y para poder ser aspirante al esoterismo puro, tenemos que estar con los ojos muy abiertos en relación a estas escuelas pseudoesotéricas que lo único que quieren es atraparnos, engañarnos con sus procesos intelectuales, con su desarrollo de poder, de la manipulación y todo también que utilizan, todas las artimañas también. Todas esas artimañas. Sí. Todas sus artimañas. Entonces, entender bien cómo es el camino y a dónde en realidad tenemos que llegar. Entonces, Fernando, pudiéramos decir que un esoterista es un omnisciente, lo sabe todo. No, porque cuando un esoterista llega a ese nivel y se transforma en un verdadero esoterista, recién ingresa a la primera grada de la sabiduría, que dentro del absoluto. O sea, dentro del absoluto, ese esoterista verdadero recién llega a la primera grada y ahí sigue aprendiendo. Es como un orden de jerarquía, ¿verdad? Es un orden de jerarquía, pero en el absoluto sigue aprendiendo, ¿ya? Y inclusive, si quiere seguir aprendiendo aún más, tiene que bajar nuevamente, encarnarse en el humano y descender nuevamente a las infradimensiones.
¿ya? Porque la verdadera sabiduría está en la oscuridad. Exactamente. La verdadera sabiduría es la experiencia. El verdadero maestro es el error. Entonces, por eso que uno, en el fondo, tiene que entender esto, para cuando uno falle y erre, cometa un error, entonces, que ahí hay una sabiduría que tiene que sacar, una debilidad. ¿Por qué caí? ¿Por qué pequé? ¿Por qué fallo? ¿Cuáles son los yoes que están metidos ahí? Entonces, ahí uno va avanzando. Genial. Es decir, Fernando, esta es una inquietud más. Aquí no se aplica la frase aquella de Descartes, pienso, luego existo, así es. Es mi inquietud que te voy a formular ahora, es decir. Sí, ¿no? Esa frase es falsa. Es falsa, realmente. Falsa. Sí, es falsa. Sí. Es decir, tú sabes que la mayoría se siente, como tú dices, esoterista sin haber empezado el camino. Claro. La mayoría de las personas se sienten esoteristas, digamos, que nosotros conocemos, en ciertos grupos, sin haber ni siquiera eliminado el primer yo, menos el fornicario. ¿Ya? Imagínense que en realidad esoterista es el que ya llegó a la tercera montaña, o sea, wow, un tremendo camino todavía por delante por recorrer. Un maestrazo. ¿Ya? El maestro Samael, por ejemplo, ya que terminó su obra, ya se cristificó y se unió a su real ser, por ejemplo, es un verdadero esoterista. Pero uno, un simple ratón de biblioteca, lector de muchos libros, que se la sabe a lo mejor de memoria muchas, entonces uno tiene esa característica pseudo-esotérica, la tiene dentro de sí, y es necesario luchar contra ella, ¿ya? Para que nazca y despierte realmente la conciencia, sobre todo también la transmutación de la energía creadora sexual, ¿ya? Y este engaño en el fondo de la gente se debe al falso sentimiento del yo. El yo te pone un sentimiento falso, el yo te hace sentir de una determinada manera, pero es un falso sentimiento del yo. Cuando uno destruye el falso sentimiento del yo, que corresponde al centro emocional inferior, y se deja guiar por el centro emocional superior, aquí donde está Buddhi, ¿ya? Donde está la justicia, exacto. ¿ya? Ahí la cosa cambia, porque aquí uno, ¿cómo despierta este centro? A través de la autoobservación. La autoobservación psicológica te va a permitir a ti descubrir el emocional inferior. Y ahí te vas a dar cuenta cómo el yo te está poniendo un veneno de hacerte sentir bueno, pero no eres bueno, porque tú sabes que en tu vida íntima hay problemas. De hecho, muchos de los líderes de la escuela pseudo-esotérica, su vida particular es un desastre. En la casa no lo aguanta ni el perro. Son terribles. ¿Ya? Pero en la congregación son ángeles de devoción, ¿verdad? Hablan bonito, utilizan un tono de voz así muy seductor, ¿me entiendes? Así es yo, se disfraza, se disfraza. Un artista, es un lobo vestido con piel de oveja, ¿ya? Pero como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Fantástico, Fernando, amigos que nos siguen a través de ONews 24 horas y el jardín de tu mente. Aquí es importante regresar a la frase: conoced la verdad y la verdad os hará libres, y por sus frutos los conoceréis. Esta conferencia, Fernando, fantástica, muy profunda, y yo quería que llegáramos a esta conferencia porque he investigado mucho en ese punto, ¿verdad? Entonces digo, vamos a hablar con Fernando un poquito acerca de estos temas, porque realmente tú como que los velos de la ignorancia también se caen, ¿no? A medida que uno va. Cuán importante, Fernando, estas enseñanzas, que deberían ocupar los primeros titulares en los periódicos. Pero ¿qué vemos en los periódicos? Eso mismo, amigos. Vemos magia blanca, ¿verdad? Ideas pseudoesotéricas y exoterismo con X, ¿verdad? El conocimiento de las escuelas, universidades, lo que aprendemos en las aulas. Genial, fantástico, Fernando. Sería interesante un mensaje de cierre aquí. Bien, bueno, muy agradecido, muy contento de poder compartir esta enseñanza contigo, con la audiencia, con la gente que ve las redes sociales, ¿ya?
Hay muchos comentarios ahí. Estamos siempre abiertos a si hay más preguntas que nos pueden hacer a través de los diferentes medios. De los que a través del chat, de los comentarios también, como le decimos a la gente, pueden comentar y dejar también las inquietudes y la podemos responder también. Con mucho gusto, si hay alguna duda. Y en el fondo, lo importante es coger todo este conocimiento y llevarlo para adentro. ¿Ya? Exacto. No empezar a buscar cuáles son los pseudoesotéricos, los mitómanos, cuáles son... Porque ahí nos vamos a convertir entonces en esos mismos manipuladores también. Claro. Lo importante es darse cuenta de que uno tiene estos yoes dentro. Uno tiene el yo místico. Sí. El yo religioso. Y ese yo místico, ese yo religioso, nosotros le llamamos yo pseudoesotérico. Pseudo significa falso. Sí. Y esotérico, conocimiento interior. Entonces, el falso conocimiento interior. ¿Ya? Y uno tiene esa tendencia, entonces, porque a uno le gusta, le agrada, está equivocado, está ciego y todo eso. Entonces, mientras más uno abra y se dé cuenta y aprenda a discernir, el día de mañana estará preparado para caminar solo. Que eso es lo que queremos. Exacto. Porque ahora nos ayudamos. Gracias a esto, ¿verdad? La tecnología, las pantallas. Sí. Pero sabemos que viene un gran corte y nos van a cortar todo. Cuando nos corten todo y ya no podamos comunicarnos, ya no podamos transmitir por otros medios, entonces cada uno va a seguir a su ser. Exactamente. Pero si yo estoy desconectado de mi ser, me voy a perder igual. Por eso que lo importante es conexión con el ser. Autoconocimiento, conocimiento a sí mismo, fundamental. En estos instantes urgente entender y trabajar cada uno dentro de sí, ¿ya? Para cuando vengan los momentos más difíciles que vienen en esta humanidad, ya estemos más preparados y podamos caminar solitos, siguiendo a nuestro ser, no siguiendo a Fernando, a Orlando, a los libros que ellos escriben. Nada de eso, exactamente. No, sino siguiendo al ser. Uno tiene un libro interior, ¿ya? Uno es un libro abierto. Simplemente tiene que desarrollar la clarividencia, que es la autoobservación psicológica. Descubrir cómo se manifiestan los yoes dentro de uno, estos yoes y todos los que hemos dicho. Y darle con la Madre Divina, Madre mía, mátame, esto, sácame, limpia. Y ahí comienza uno a dar sus pasitos dirigidos hacia el verdadero esoterismo y está ya en las dimensiones más elevadas. Eso. Fantástico, Fernando. Amigos que nos siguen, esta conferencia número 25. Y vamos a quedarnos con la frase de que es como el rodeo de mi libro, La Otra Dirección, de Serena Dyer. No importa lo lejos que avance por la ruta equivocada. Lo importante es que paremos y demos la vuelta. El viaje interior. Fantástico, Fernando, genial, maravilloso. De modo que contigo siempre quedamos cortos al decirte gracias. Además, nosotros no tenemos que decirnos gracias porque tú eres aquí de la misma familia, lo mismo todo. Genial, gracias. Agradecemos el privilegio y la humildad también que nos permite también compartir estos conocimientos contigo. Un abrazo del alma. Igual para ti, hermano, ¿ya? Y para toda la gente que nos escucha, que van a ver este video. Así es. ¿Ya? Mucha fuerza, mucho ánimo, mucha luz en su camino. Gracias. Y bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi opinión y reflexión personal acerca de la videoconferencia con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral.
Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento suprasexo. Mi opinión con relación a la videoconferencia. Bien amigos, esta videoconferencia con nuestro amigo Fernando, como todas las demás, espectacular. Es un mensaje para estos tiempos. Fernando, muchas gracias. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. Bien amigos, sé tu propio maestro. No hay nada fuera de nosotros. Todo está dentro de cada uno de nosotros. No vivimos en el universo. Somos el mismo universo. El verdadero conocimiento es el que procede de nuestro interior y solo se manifiesta a través de la conciencia. No precisamos de maestros, guías. El verdadero maestro y guía está dentro de cada uno de nosotros. ¿Preparado para emprender el viaje interior del autoconocimiento? Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.